uno sobre oligohidramnios y polihidramnios y el otro es sobre tumores de ovario. Comenzamos primero con oligohidramnios y polihidramnios. Bien, definamos primero que oligohidramnios es el volumen disminuido de líquido amniótico aproximadamente menor de 500 mililitros. Y polihidramnios es el volumen incrementado mayor de 1500 centímetros cúbicos. ¿Cómo yo evalúo el volumen de líquido amniótico en una gestante? El examen frecuente y que se utiliza continuamente es la ecografía. Entonces yo tengo dos maneras de medir el líquido amniótico, mediante el índice de Phelan y mediante la columna máxima, digamos, del pozo de líquido amniótico. Ahora, ¿por qué tengo estas dos diferentes medidas? Porque el índice de Phelan yo generalmente voy a utilizarla en el paciente que tiene un solo feto, mientras que el índice de columna máxima yo voy a usar cuando es una gestante, digamos, gemelar. ¿Cuáles son los valores que me indican que hay oligohidramnios o polihidramnios? Si yo hago el volumen, si yo hago las medidas de acuerdo al índice de Phelan, que es medir en 4 cuadrantes, yo el abdomen de la gestante lo divido en 4 cuadrantes. En cada cuadrante busco el pozo que tiene mayor cantidad de líquido y voy sumando esos diferentes pozos y la suma de esos pozos me va a dar el total. Al sumar esta cantidad, digamos, de los pozos, si la cantidad está entre 8 y 18 centímetros, porque lo que hago es medir en centímetros, no es en milímetros, sino en centímetros, está normal. Entre 5 y 8 es un límite inferior normal. Algunos libros, otros consideran como leve oligohidramnios, pero es el límite inferior normal. Menor de 5 sí ya consideramos oligohidramnios, y menor de 2 ya es un oligohidramnios severo. De igual manera, entre 18 y 25 es el límite superior normal. Algunos, como les digo, también consideran como leve polihidramnios, pero lo principal es que si es mayor de 25, sí ya considero como un polihidramnios, y si es mayor de 32 centímetros, la suma que me ha dado, lo considero como un polihidramnios severo. De igual manera, yo hago las medidas para la columna máxima. La columna máxima es que yo busco un solo pozo y busco el pozo de mayor volumen, y ese lo mido. Al medir ese pozo, si mide entre 2 o 8 centímetros, está dentro de lo normal. Entre 1 y 2 es un oligohidramnios moderado, y menor de 1 es uno severo. Mayor de 8 es un polihidramnios y mayor de 12 es un polihidramnios grave. Ahora, ¿pero por qué hacemos tanto esta clasificación de leve, moderado, severo? Está en relación al examen que después de haber evaluado esto se hace el perfil biofísico. Y en el perfil biofísico que se solicita a la mujer gestante, tenemos que tener bien claro si es un oligohidramnios moderado o severo. Y de lo mismo si es un polihidramnios moderado o ya grave o severo. Entonces, el oligohidramnios es un volumen disminuido que es menor de 500 mililitros entre las 32 y 36 semanas. Cuando yo hago una sola medida
es menor de 2 es severo, y si hago mi índice de Phelan, que es el que que referíamos, si es menor de 5 es un olividramnios. Esta es la vejiga. En esta imagen lo que se ve acá es la cabeza, representa el fémur, acá está todo el abdomen y el tórax totalmente deforme, ¿no? Y lo que no vemos es líquido amniótico digamos, en este embarazo. El líquido amniótico va aumentando de acuerdo al tiempo de gestación de nuestra paciente. Aproximadamente, digamos, a las 10 semanas de gestación tienen 30 mililitros de volumen. Llegan a 1 litro a las 34, 36 semanas. Pero posteriormente, en ese tercer trimestre, va disminuyendo el volumen, llegando a un volumen final de 800 mililitros, aproximadamente a las 40 semanas. Entonces, cuando tenemos lividramnios, tenemos que referirnos que está sucediendo dos cosas: o que se está perdiendo líquido, o que no se está produciendo, ¿no? Si estoy pensando que se está perdiendo líquido, estoy pensando en una rotura de membranas. Y si estoy evaluando y no hay pérdida de líquido, entonces lo que hay es una disminución en la producción de líquido amniótico. Y cuando se produce menos, digamos, líquido amniótico, cuando el feto tiene ciertas condiciones que no permiten, digamos, su producción de líquido, principalmente cuando hay alteraciones a nivel del riñón. Y si las alteraciones no son a nivel del riñón, son alteraciones que después de lo que, digamos, ya ha producido el riñón, no llega a evacuar, digamos, a evacuar esa orina, ese líquido formado. Entonces, por alguna obstrucción mucho más distal, ¿no? Esta es una resonancia donde nosotros vemos la vejiga y los riñones. Este es un corte sagital, este es el corte axial, que son los cortes generalmente que se hacen en ecografía. Y en los cortes axiales, acá está la columna, acá hay un riñón y acá hay otro riñón. Esa es una característica normal. Este es un corte longitudinal por ecografía, porque generalmente todo hacemos por ecografía. Con Doppler, esta es la arteria aorta, y acá vemos ramas que van hacia el riñón, ¿no? Hacia los riñones. Entonces eso nos indica que está los riñones normales. Y los cortes axiales que normalmente siempre hacemos, lo que tratamos de ubicar es columna, un riñón que es el izquierdo y el otro riñón el derecho. Entonces, si yo tengo un paciente con olividramnios, es indicativo que yo tenga que buscar alteraciones a nivel renal. Y a este nivel yo no logro visualizar los riñones, ¿no? Es un embarazo con olividramnios y con ausencia de los riñones, que sería la causa que está produciendo. Otra alteración que me puede producir disminución en la producción del líquido amniótico es la displasia renal multiquística. Igual, columna, veo un riñón, otro riñón con múltiples imágenes quísticas en su interior. De igual manera, estas imágenes, como si fueran unos ovarios poliquísticos, estos riñones están completamente rodeados de imágenes quísticas. En este caso, lo que ya vemos acá esto es un riñón, pero ya tiene una hidronefrosis, ¿no? Entonces, eso nos indica que la alteración está un poco más distal, de estar en el uréter. Acá también está dilatado y vemos el uréter, que también está dilatado. Entonces, es una alteración distal, o como en este caso, que es más proximal. Acá es una estenosis pielo-ureteral. Entonces, de la pelvis y el uréter hay una estenosis, lo que se produce no filtra y al final disminuye el volumen de líquido.
En este caso, sí, igual produce, pero comienza a verse los uréteres dilatados. ¿Y por qué pueden estar dilatados? Generalmente por una valva uretral posterior. Esta es una imagen típica donde vemos la uretra como si fuera una copita y la vejiga totalmente dilatada, que nos va a condicionar, nos va a producir una hidronefrosis. Y lo que se produce no se vierte y por lo tanto produce un oligohidramnios. En este caso, una vejiga extremadamente dilatada. Estas masas que se ven acá, que marcan la flecha, son los pulmones que están comprimidos por la dilatación de vejiga que casi cubre todo el abdomen. Este es por una agenesia de la uretra. Otra patología que se va a asociar con oligohidramnios son las espinas bífidas. Entonces, nosotros a partir de las 14 semanas ya debemos comenzar a ubicar o tratar de determinar si el paciente tiene o no tiene mielomeningocele. Entonces es importante recordar que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene oligohidramnios, debemos buscar lesiones que afectan al riñón, agenesia renal, displasia renal multiquística, atresia uretral, defectos del tubo neural o rotura prematura de membrana, ¿no? Que ahí se hace pH y ya el ginecólogo es el que evalúa para determinar si es que hay pérdida. El otro punto es el polihidramnios. Un 33% es idiopática, generalmente un 25% es más por diabetes mellitus de la madre, y en gestaciones múltiples un 10%. En este caso también debemos buscar anomalías fetales que se asocian con polihidramnios a nivel del sistema nervioso central, gastrointestinal, esquelético, cromosómico y cardíaco. Esta es una medida de un volumen de un solo pozo, donde vemos incrementado su volumen. Ahora, ¿qué alteraciones gastrointestinales? Yo voy a encontrar un paciente con polihidramnios. Tengo que buscar la gastroquisis y el onfalocele. ¿Qué es el onfalocele? Es la evisceración o herniación fisiológica. Eso es importante diferenciar en cuanto a gastroquisis y onfalocele, porque el onfalocele es fisiológico, que se produce entre las 7 y 11 semanas. Eso debe resolverse, pero en ciertos pacientes que ya son de mucho mayor tamaño, o tienen mayor de las 11 semanas y presentan este tipo de alteración, ya es patológico. Pero fisiológicamente, si hacemos una ecografía, podemos llegar a ver este onfalocele. Y si eso está en relación a la edad gestacional entre los 7 y 11, está dentro de lo normal, que se espera hacer otro control y ya no se debe tener esa herniación. A las 8 semanas se produce la herniación, a las 10 semanas en casi todo se ve la herniación y a las 11, 12 se debe resolver esa herniación. Ahora, ¿por qué se produce el onfalocele? Porque es un defecto de la línea media y que no se logra fusionar. Se produce entre 1 en 4.000 recién nacidos. Ahora, lo importante es esto, es que se produce una herniación en el cual hay una membrana amniótica y dentro de eso está incluido lo que puede herniar, que puede ser las asas, hígado, vaso o estómago, ¿no? Y el cordón umbilical que se inserta, entonces se llega a herniar y a ese lugar donde se llega a herniar se inserta el cordón umbilical. Entonces eso es una de las características del onfalocele.
es parte media y en su parte media se ubica el cordón umbilical, y aparte que tiene membrana. Diferente a la gastrocrisis, que en la gastrocrisis lo que se produce es una herniación también de las asas intestinales, es paralela al cordón umbilical, no tiene membrana y generalmente se asocia también a otras malformaciones, ¿no? Entonces hay una inserción normal del cordón umbilical. Acá el cordón se inserta donde debe ser. Lo que se desencadena es la exposición de los intestinos al líquido amniótico, porque no hay membrana. Su prevalencia 1 en 10.000 es un poco más infrecuente. Y lo que vemos acá es la herniación de las asas intestinales libres dentro del líquido amniótico y que no tienen membrana. Ahora, alteraciones que debemos evaluar también en el paciente con polidramnios es buscar alteraciones a nivel del sistema nervioso central: anencefalia, encefalocele y hidrocefalia. La anencefalia, debemos tener el concepto que la crania es la ausencia de calota craneana. La exencefalia es la exposición de la masa encefálica en el líquido amniótico. Entonces puede haber masa encefálica pero con acrania, ¿no?, por falta de sus estructuras óseas. O la anencefalia, que es la ausencia, sí, de los hemisferios cerebelosos y la bóveda craneana. En un paciente normal que yo evalúo ecográficamente, lo que debo buscar es estructuras óseas, ¿no?, que me indiquen que se está desarrollando adecuadamente, y en este caso, como aproximadamente esto debe tener pues unas 10 semanas, entonces estas dos masas son los plexos coroideos, que para la edad es normal, ¿no? Mientras que en la anencefalia lo que vemos es una falta completa de todo la masa encefálica. Debemos evaluar bien lo que es las estructuras óseas de la calota craneana, porque aproximadamente a las 11, 12 semanas ya se está formando. En un paciente que tiene 13 semanas, yo de todas maneras debo ya ubicar estructuras óseas de la calota craneana. En este caso hay ausencia de la calota craneana. Esta es la boca, este es aparente ahí donde se ubica el ojo, y vemos que casi no hay masa encefálica, ¿no? El otro es el encefalocele. Es la salida del tejido cerebral por lugares, digamos, es como una herniación en sí, ¿no?, de la masa encefálica, por falta de estructuras óseas, un defecto en la calota craneana. Generalmente se produce a nivel occipital, frontal o parietal. Acá es una lesión occipital, ¿no?, que está este meningocele que se produce a este nivel. A las 13 semanas yo diagnostico un meningocele, a las 14 yo debo comenzar a buscar encefaloceles. Ese es lo correcto. Lesión que también se produce a nivel del sistema nervioso central y con polidramnios son el higroma quístico. Esta es la calota craneana, y acá vemos una imagen de densidad líquida que me indica que está comenzando a desarrollar el higroma quístico. Lo principal es la detección temprana de los pacientes, ¿no? Detecciones ya tardías son totalmente evidentes. Lesiones
que se asocian también a polidramnios que están en la holoprosencefálica. No hay masa encefálica, lo único que vemos es una fusión de los tálamos, que se forma así una masa. Esta es parte de un poco del plexo coroideo, y todo lo que resta es un solo ventrículo. Y las alteraciones respiratorias que se asocian a la fístula están la fístula tráqueo-esofágica o la estenosis esofágica, los quistes pulmonares y el quilotórax. Normalmente yo debo evaluar y encontrar esta imagen. Una imagen hacia la izquierda que me indica el estómago. Si yo veo un contenido necogénico a este nivel, estoy seguro que hay líquido en el estómago. Si hay líquido en el estómago es porque el esófago está permeable y por lo tanto el niño está deglutiendo continuamente el líquido. Por lo tanto, no debe haber una atresia esofágica. Casi todos, pero hay pacientes con atresia esofágica que sí tienen fístula, que sí puede llegar en algunos casos ver estómago. Este es la vesícula y este es el hígado. Aquí está la columna. Si sigo bajando un poco más, acá yo voy a encontrar los riñones. En este paciente lo que veo es esta imagen un poco hiperecogénica, no dilatada, que en realidad representa al estómago, sin contenido líquido, consecuencia de una atresia. En esta imagen ecográfica, acá está el corazón, los pulmones que se ven de esta densidad, un poco más densos, más ecogénicos, y en su parte periférica vemos el ilidotórax, y se ve evidentemente que está asociado al polidramnios, ¿no? Igual esta imagen, esta es la vejiga, parte del hígado, del estómago, y acá hay líquido por debajo del pulmón, que es un hidrotórax. Y patologías que también se asocian al polidramnios es el paladar hendido y cardiopatías. Entonces, lo que nosotros debemos ubicar en un pacientito con polidramnios, buscar, como hay mayor cantidad de volumen, se puede hacer una ecografía 3D, ¿no? 3D, 4D. Fácil de poder ver un paladar hendido. O en este caso, con una ecografía simple 2D nomás, vemos los ojos, la nariz y este espacio que hay a este nivel, porque esta es la boca, es el paladar hendido. Una ecografía 3D, 4D no lo voy a poder hacer, por ejemplo, un paciente con oligohidramnios, ¿no? No tengo líquido, que el líquido que es el que me permite, digamos, dar un espacio para poder yo hacer los cortes y hacer un 3D o un 4D. Y si lo hago, las imágenes van a salir no muy claras, que no ayudan mucho a veces para el diagnóstico. Entonces, esto es en cuanto a oligohidramnios y polidramnios. Las alteraciones que normalmente siempre debemos tener presentes, si es que el paciente tiene oligohidramnios, buscar siempre lesiones de tubo neural oligohidramnios, tubo neural y riñón, y si son lesiones con polidramnios, buscar lesiones a nivel de esófago, todo lo que por donde discurre el líquido amniótico, ¿no? Esófago, o pacientes que tengan problemas a nivel gastrointestinal, con falocele, gastrocrisis. Y el otro punto que debemos revisar también
son de los tumores de ovario. Sobre el punto de oligohidramnios o polihidramnios, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Bien, continuamos creo para completar la clase. Lo otro es sobre tumores de ovario. ¿Por qué la importancia de los tumores de ovario? Porque generalmente también son silentes, a veces se detectan cuando ya las complicaciones están avanzadas. En personas que tienen el diagnóstico, la edad media es uno de 61 años aproximadamente, se asocia a un 10% a los que tienen historia familiar y 90% son de causa esporádica, presentación esporádica. Ahora, en las lesiones digamos, de los tumores de ovario, tengo que tener presente que pueden ser de tipo epitelial, de tipo germinal. El epitelial es el más frecuente, 65 al 70%. Los germinales, que son de un 15 a un 20%. Los del estroma, de los cordones sexuales, un 5 a 10%. Y las metástasis ováricas, que son un 5%. Entonces nosotros vamos a revisar los tumores de ovario de origen epitelial, que pueden ser serosos, mucilosos, endometrioide, de Brenner. Los tumores de células germinales, que son los teratomas, maduro e inmaduro, disgerminomas, coriocarcinomas. Los tumores del cordón sexual, que son los tumores de la célula granulosa, los fibrotecomas y las metástasis ováricas, ¿no? Entonces, el más frecuente es los tumores epiteliales, que representan más o menos un 60% de neoplasias, un 85% de todas las neoplasias malignas. Se presenta entre la sexta y séptima década. Para los subtipos son seroso, mucidoso, endometrioide, células claras y tumor de Brenner. Lo de bueno es que un 60% son benignos, 35% malignos y un borderline, que son de un 5%. Entonces, importante tener en cuenta este cuadro para nosotros poder catalogar un tumor que sea benigno o maligno. Benigno, enteramente quístico, con paredes delgadas de 3 milímetros, que no tienen nada a nivel interno y no presentan ascitas. Un maligno, yo voy a ver una tumoración con tejido blando en su interior, que la pared es más gruesa de 3 milímetros, tienen papilas en su interior y presentan ascitis. Y más avanzado, producen implantes peritoneales, adenopatías. Acá tenemos un cistoadenoma seroso. Vemos una imagen quística de bordes regulares, pared delgada, contenido homogéneo, totalmente quístico. Entonces, una lesión benigna. En este caso tenemos un cistoadenoma mucinoso, bordes definidos, con trabéculas que tienen en su interior, como si fuera un panal de abeja, delgadas también, contenido un poco heterogéneo, pero de contenido de todas maneras de densidad líquida mucinosa, ¿no? Un poco mayor de densidad. Pues seguro que ponemos las unidades para medir aquí en esta tomografía, nos debe salir aproximadamente 20-25, ¿no? Normalmente deberíamos encontrar en 10 unidades Hanfield para que sea completamente líquido. Y en este caso sí es un cistoadenocarcinoma seroso, multitabicado, que tiene ascitis,
¿no? Que ya comienza a tener implantes, tanto a este nivel hepático, como si se ubican también a este nivel que está a nivel del riñón, que lo va infiltrando, y calcificaciones, ¿no? Que ya indican un mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Por lo tanto, así ya lo catalogo como una lesión maligna. Y este es un cistoadenocarcinoma seroso papilar. En este caso solamente vemos quistes, pero no vemos ningún tipo de lesión papilar dentro del interior de estas imágenes quísticas. Mientras que en esta lesión, esta es una resonancia, este es un T2, porque vemos que todas las lesiones están llenas de líquido, brillan. Entonces lo que vemos son al útero, lo rodea estas lesiones quísticas, que dentro de su interior hay lesiones digamos nodulares y papilares, ¿no? Que es lo que marca la flecha, que nos hace determinar un diagnóstico de un cistoadenoma seroso. Otra lesión que debemos tratar de diagnosticar son los carcinomas endometrioides. Son lesiones heterogéneas, ¿no? Heterogéneas, mal definidas. Se presentan un 10 a 15% de los cánceres, casi siempre son malignos, 15 a 30% sincrónico con el endometrio. Entonces no necesariamente tiene que haber lesión a nivel endometrial. Un 30 al 50% bilateral, es bastante elevado ser bilateral. Entonces una masa quística con componente sólido. Y el otro tumor, dentro de los tumores epiteliales, está el tumor de Brenner, ¿no? Es de células incisionales, rara vez es maligno. Los tumores miden menos de 2 centímetros, se descubren incidentalmente y produce dolor. Entonces, esto es el útero, esta es la cavidad endometrial, y hacia este nivel lo que vemos es una lesión quística con más componente denso, porque además parece la densidad del músculo, ¿no? Es más sólido, y que no capta mucho el contraste. Si vemos acá, el útero está captando moderadamente cantidad de contraste, y acá no capta mucho el contraste. Tiene tomográfica, en resonancia magnética, esta lesión no va a simular o va a tener la densidad como si fuera de un mioma. Ahora nos referiremos sobre el tumor de células germinales, que es un 15 a 20% de los tumores, y dentro de estos tenemos al teratoma maduro, teratoma inmaduro, disgerminoma, tumores del celo dérmico, el carcinoma embrionario y el coriocarcinoma. Importante que nosotros debemos diferenciar es entre el teratoma maduro y el teratoma inmaduro. El teratoma maduro es el más común y benigno, se presenta en menores de 45 años, tiene 2 o más capas embriológicas, son uniloculares, llenos de tejido sebáceo, que hay grasa, cubierto con un epitelio escamoso, y dentro de ello vamos a encontrar pues, pelos, piel, glándulas o músculos. Un signo que debemos buscar en un teratoma maduro es el nódulo de Rubinstein. Ahí encontraremos pelos y dientes en la lesión. Este es un teratoma maduro. Acá lo que vemos es una lesión completamente quística, de densidad un poco serosa, mucinosa, y con algunas lesiones en su interior.
Este no es un ejemplo típico de un teratoma maduro, ¿no? Pero cuando ubiquemos una lesión quística con calcificaciones, tenemos que estar pensando en un teratoma maduro. Esta imagen ecográfica y tomográfica lo que nos hace ver es una imagen un poco hiperdensa con su sombra posterior, entonces nos indica que acá debe haber calcificaciones. Otro es una imagen hiperdensa acá, entonces nos indica que hay grasa en esta lesión. Hay grasa, es heterogénea con calcificaciones. Que en la tomografía vemos la calcificación, la grasa es esta densidad de acá, o estas densidades de acá. Esta es la densidad grasa, ¿no?, de nuestro paciente. Si comparan, esta densidad es la misma que la de acá. Entonces tenemos óseo, como el hueso, grasa, un poco heterogéneo, que lo más probable es que a este nivel debe haber pelos incluido. Esto nos indicaría un nódulo de Rokitansky, ¿no? Y sus imágenes quísticas que tiene. Y este es el útero, esta es la vejiga, útero con su cavidad endometrial. Es un corte a nivel de pelvis. Igual acá tenemos una radiografía simple donde vemos calcificaciones. Yo veo estas calcificaciones en una radiografía simple, lo primero que me pongo a pensar es un mioma calcificado, ¿no? Pero al evaluar también se ve que está un poco heterogéneo este nivel. Le hacen su resonancia y el paciente tiene densidad líquida, por eso es que brilla, y en la parte central hay una imagen nodular. En resonancia el hueso se ve negro, entonces toda esta parte negrita que hay acá, ese es hueso. La parte que un poco más densa es la grasa. Se ve un poco heterogéneo este nivel también, ¿no? Lo más probable es que también haya pelos. Es también un nódulo de Rokitansky, de un teratoma maduro. El otro que tenemos que diferenciar es el teratoma inmaduro. Es menos del 1% y tiene 3 capas germinales. Se produce en las primeras 2 décadas de la vida. Son prominentes sólidos, pueden tener necrosis o hemorragia. Entonces, un teratoma inmaduro yo lo voy a reconocer porque es una lesión que tiene componente quístico, tiene componente óseo, pero es una lesión totalmente heterogénea y que su cápsula, rompe fácilmente la cápsula, esta lesión tumoral, y puede comenzar a infiltrar, en este caso, al riñón izquierdo, ¿no? De la misma manera, esta es la lesión de un teratoma inmaduro, heterogéneo, con calcificaciones, con lesiones hemorrágicas o necróticas, no hay bordes definidos, lo cual indica que ya ha roto la cápsula y está provocando ya infiltración en las estructuras vecinas. Otra patología que debemos nosotros tratar de reconocer es el disgenioma. Se presenta en personas jóvenes, adolescentes, a veces, frecuentemente. Acá sí se eleva el HCG, son lesiones de densidad de partes blandas con lesiones quísticas y necróticas en su interior. En esta lesión tumoral igual vemos una masa totalmente, heterogénea, pero con lesiones necróticas en su interior que nos indican que hay necrosis o hemorragia.
Los otros tumores son los tumores del seno endodérmico. Son tumores del saco vitelino, rara vez en la segunda década, son una gran masa pélvica, tienen un crecimiento bien rápido, y en este caso lo que nosotros vamos a encontrar que está asociado es que está elevado la alfa-fetoproteína. Son datos que nos van a ayudar a poder diferenciar entre una lesión u otra lesión, ¿no? Si nosotros evaluamos, digamos, los tumores, casi todos los tumores tienen características bien heterogéneas, quísticas, lesiones de partes blandas, digamos, no tienen ningún signo patognomónica que yo digo, salvo por los teratomas, ¿no? Que yo pueda estar seguro que es qué tipo de tumor es el que estoy evaluando. Pero lo que sí deben tener presente es, uno, la edad donde se presenta la lesión, porque si a mí me ponen esta lesión, digamos, mamelonada, heterogénea, de bordes lobulados, de densidad de partes blandas, o una mujer yo puedo estar pensando también que eso es un útero miomatoso, ¿no? Porque está en la cavidad pélvica, que puede simular esto. He ahí la diferencia, porque hay lesiones de ovario que nos pueden hacer simular como lesiones miomatosas de útero. Pero las diferencias están en el seno endodérmico, la elevación de la alfa-fetoproteína. En el discriminoma, la elevación del HCG, ¿no? Para poder diferenciar y tener un diagnóstico un poco más certero. Por eso que cuando uno evalúa una lesión, uno no evalúa en relación a las imágenes, uno evalúa en relación a lo que hay en las imágenes y con el cuadro clínico. Por eso que cuando hay unas órdenes para llenar para una tomografía, no es tómele una tomografía y a ver qué cosa encuentra, ¿no? Tómele una tomografía y se ponen todos los datos clínicos que tiene el paciente. Uno debe evaluar una tomografía con los datos clínicos. Si uno evalúa una tomografía, una ecografía o una resonancia sin datos clínicos, lo único que está haciendo es jugar y dar diagnósticos totalmente, de repente, no específicos, que es lo que requiere para el paciente, ¿no? Porque nosotros podemos lucubrar, dar 50 diagnósticos clínicos, pero eso es para lucirnos, para decir cuántos diagnósticos podemos dar. Pero lo importante es dar el diagnóstico más certero para el paciente. Por eso lo importante siempre, y es lo que ustedes que están ahora en pregrado, la importancia de llenar los datos clínicos, ¿no? Ustedes han notado en hospitales digamos del MINSA, que no llenan, bueno, yo también he trabajado ahí, es totalmente incómodo, porque uno no tiene datos con qué guiarse, es cuestión a veces de adivinar, mientras que en otros hospitales, sí, felizmente tienen la política, por lo menos un poco más, un mejor criterio para poder llenar los datos clínicos. Entonces, es cosa que las personas, los médicos jóvenes que van a ser ustedes, tengan esos datos bien claros para que para su paciente, para la persona que le están tratando de hacer el diagnóstico, tenga un diagnóstico mucho más certero. Otro punto es el fibroma de ovario, que es parecido a un mioma de útero, ¿no? Como les decía, las lesiones son tan próximas de un útero con una lesión que yo, si no tengo algunos datos clínicos, yo puedo pensar que es un mioma pues, subseroso del útero, o un mioma pediculado del útero, ¿no? Entonces son masas sólidas, homogéneas, que tienen realce tardío a la tomografía y tienen calcificaciones.
radiografía simple, vemos lesiones calcificadas a nivel de la cavidad pélvica. En la resonancia esta lesión es heterogénea, con bordes definidos, adyacente al útero, con diagnóstico de un fibroma. Igualmente esta lesión adyacente al útero. Y por último los tumores metastásicos, ¿no? Los tumores metastásicos que van a llegar a ovarios son los tumores de estómago, colon, mama, pulmones o el ovario contralateral. Son el 10% de los tumores ováricos. El tumor de Krukenberg, las metástasis de ovario que tienen células en el anillo por el tracto gastrointestinal, ¿no? A veces es un poco difícil diferenciar. Vemos lesiones lesión tumoral a nivel de ovario, heterogéneo, ¿no? Con bordes definidos, que si ya tiene un antecedente de un cáncer de estómago, voy a pensar que es un tumor de Krukenberg, ¿no? Eso es todo, esos son los dos puntos que tocábamos hoy día. Si habría alguna pregunta, lo dejamos entonces.